Buenas. Hola. Bueno, estamos aquí nuevamente con Caro desde Besica Piscis compartiéndonos, así como venimos haciendo, de esto de la unión sagrada, de la pareja divina, del trabajo individual que hay que hacer. Y hoy particularmente vamos a compartir un poco una de las herramientas que utilizamos en este pulido individual que constantemente marcamos como una pieza fundamental para llegar a este encuentro, ¿no? Y la herramienta es la biodescodificación cuántica. Y, y bueno, vamos a entrar un poco en este tema, ¿sí? Porque es una herramienta que nosotros aplicamos para trabajarnos a nosotros mismos cada vez que se manifiesta alguna distorsión, algún conflicto, alguna situación que nos moviliza. Y bueno, vamos a compartir nuestra percepción con esta herramienta. Pues sí, yo la verdad, y bueno, hola, y compartir sobre todo primero mi traba con respecto a la biodescodificación, porque aquí tengo que hacer una confesión. Yo la verdad que he tenido malas experiencias con la biodescodificación en el pasado, y me refiero a malas experiencias a que he generado juicios y prejuicios con respecto a esta herramienta, ya que he tenido durante mucho tiempo pacientes o he visto gente que había hecho esta técnica de biodescodificación, pero estaban totalmente colapsados y traumados por lo que le habían biodescodificado. Y como que se quedaban más traumados que antes, digamos, ¿no? Era como darle conciencia y poner luz a un trauma que muchas veces eran muy fuertes y no, y solamente era eso, era una información. Y luego, pues, como terapeuta tenía yo que ayudarles a liberar ese trauma, ¿no? Entonces, ante, y esto me hace reflexionar, ¿no? Porque uno sabe que no tiene que hacer juicio sobre las cosas, sino simplemente que sí generamos siempre juicio con respecto a la vivencia que uno tiene. Y con respecto a esa vivencia que yo he tenido, pues la verdad que rechazaba directamente todo lo que era la biodescodificación, ¿no? Y bueno, pues siempre la vida nos devuelve. Cuando algo lo rechazamos, eso va a seguir apareciendo hasta que podamos trascenderlo o por lo menos volver a mirarlo, ¿no? Y evidentemente, pues como todas herramientas, también van evolucionando y esto también es lo que yo he aprendido, ¿no? A volver a mirar esta parte y ver de que se puede hacer de otra manera. Y yo creo que también la integración que hemos hecho los dos, tanto bueno, entre nosotros dos, eh, ha surgido esto, ¿no? Como una nueva forma también de trabajo, donde incluimos muchas cosas y realmente así es una gran sanación para mí ahora, ¿no? Poder trabajar con la biodescodificación de forma cuántica, ¿no? Donde está la segunda parte que es la sanación. Claro. Bueno, esto fue como una de las primeras cosas que salió cuando nos conectamos con Caro y a su vez ver también que es algo que en España particularmente se expandió mucho, ¿no? Como una mala vista, ¿no? O algo parecido. Eh, Cuando a mí me llega esta propuesta de biodecodificación, yo ya hacía años que vengo trabajando en esta misma línea, ¿no? En las terapias holísticas. Y cuando apareció la herramienta, me pareció súper profunda, porque era como todo lo que yo venía haciendo, pero mucho más preciso. Era como poner un telescopio al síntoma y de dónde venía y cómo reaccionaban las células, cómo reaccionaba el organismo, los órganos. Y, y lo que sí yo particularmente lo recibo ya con un complemento que es eh, decodificar el síntoma, qué información me trae, pero también trabajar con la emoción, ¿sí? Porque lo que interpreto en esto que compartís y que les ha pasado mucho probablemente en España o en muchos lugares, es que se queda como a nivel teórico o a nivel mental, ¿sí? Y el complemento que yo aprendí fue esto de bajarlo al físico, al cuerpo, ¿no? Entonces, trabajar con la emoción desde el físico y liberarlo.
¿sí? No solo tomar conciencia, sino que liberar eso que quedó atrapado en mi cuerpo emocional cuando se generó el trauma. Y eso obviamente generó muchos resultados positivos y concretos aplicando esta herramienta. Entonces un poco fue como yo lo recibí, como yo lo vivo, por eso también lo tomo como una gran herramienta y lo aplico, ¿no? Constantemente. Sí, Y a mí bueno, me, por ahí también lo aplicamos con Caro cuando apenas nos conocimos. sí, 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 y bueno, ahora justamente es eso, ¿no? Es algo que me encanta realmente, es como volver a, bueno, volver a estar en paz, ¿no? También con esto y con todas las personas que hacen este tipo de terapias y de que al final todos cambiamos, todo cambia, todo va evolucionando, ¿no? Y yo creo que en este tiempo donde todas las nuevas terapias que van apareciendo se están afinando, estamos hilando fino, porque todas las nuevas frecuencias, los nuevos códigos, todo lo nuevo que va viniendo, todo lo pasamos por nuestro filtro y nuestro filtro es el que hay, es el de la programación anterior. Entonces, a medida que nos vamos liberando, limpiando, vamos entrando en una pureza, en una nueva conexión. Y entonces, pues se abre un nuevo paradigma de sanación también, ¿no? Donde evidentemente, como todas las herramientas de sanación, a no todo le viene bien lo mismo, y por eso también hacemos un amplio abanico, ¿no? También de posibilidades de sanación, ¿no? Porque no es lo mismo hacer a lo mejor una sanación de biodescodificación y hay veces que hacemos otra cosa. Cuando trabajamos, por ejemplo, con las parejas, en terapias de parejas, a veces salen generalmente muchas cosas para biodescodificar y luego trabajarlas, pero a veces sale otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, pues bueno, también es como abrirnos, ¿no? Abrirnos a ese abanico de posibilidades. Pero realmente lo que es la biodescodificación nos está ayudando mucho a poder luego buscar la causa y origen y desenrollar esos nudos que a veces se hacen, pero no solamente de esa causa y origen, sino, como tú bien dices, Dami, es bajarlo también a la situación presente que fue la que activó todo esto, ¿no? Sí, a mí me parece como una de las mejores referencias, es como vivir nuestra vida 3D terrenal, y a medida que se manifiestan los conflictos, las situaciones, ahí aparece la invitación a ver de dónde yo arrastro este programa, ¿sí? ¿Por qué se vuelve a activar esta situación? Porque en un punto, como estamos en un planeta escuela, entonces en este planeta escuela siempre tenemos materias previas y la que no está probada vuelve a manifestarse. Entonces, en, lo que sucede cuando aparece esta situación, tengo dos opciones, ¿no? Enojarme con quien me lo activa o verme hacia adentro y ver que todavía yo no tengo resuelto de esta situación, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a escarbar nosotros y buscar, porque para mí la clave es buscar el patrón raíz, ¿sí? No es el conflicto en el presente. En el presente es una réplica, como vivimos en forma cíclica, siempre estamos pasando por el mismo lugar. Entonces, buscar y rastrear de dónde o cuándo se origina el trauma y trabajar desde ahí o desde el presente hasta llegar a ese trauma y liberar esos patrones atrapados, como decíamos hoy, en el cuerpo emocional, ¿sí? Y bueno, y ahí aplicamos esta herramienta maravillosa y técnicas que son concretas, ¿sí? Que hacen que pueda soltar eso que me tiene en un punto como atrapado a repetir siempre lo mismo. Ujú. Sí, y de hecho, pues gracias también a poder liberar este prejuicio que yo había generado en mi interior, que evidentemente es porque había recibido anteriormente otras experiencias, ¿no? Iguales y parecidas, que se vuelve a repetir en ese entonces, pues ahora también cambia los pacientes que se acercan, ¿no? A las terapias tanto individuales como de pareja. Entonces, ya no vienen heridos por otras terapias. Ahora vienen otro tipo de situaciones, ¿no? También a nosotros, a nuestra consulta. Claro, porque si tenemos en cuenta que constantemente estamos viviendo una realidad que nosotros mismos estamos proyectando desde el inconsciente,
Entonces, siempre todo lo que sucede es una invitación a sanar lo no resuelto, ¿no? Y esa es la invitación que la vida nos propone a cada paso. Y cuando uno vive en conciencia, eh, lo que encuentra son oportunidades de limpiar, ¿no? De sanar, de soltar, de reinterpretar mi historia, lo Mm, que viví, ponerme en el lugar del otro. O sea, son muchas herramientas que también entran en las constelaciones familiares, de poder pararme en el lugar del otro y desde qué lugar cada uno lo hizo, porque nosotros vemos y percibimos la realidad desde nuestro único foco, ¿sí? Que es el nuestro y nuestra vivencia. Y muchas veces llegamos a la adultez, a tener 30, 40, 50 años, pero jamás nos salimos de nuestra visión. Y tenemos reclamos a nuestros padres, no, porque me abandonaste, no, porque... Pero nunca nos paramos en su lugar. ¿Y cómo fue para esa persona todo lo que vivió? Y todo lo que mm, vivió hizo que haga lo que hizo, ¿no? Y entender es decir que con lo que vivió, lo mejor que te pudo dar fue eso. exacto. Aunque para nosotros y nuestra percepción fue horrible, pero seguro, porque esto siempre pasa, que si sabes la historia de tus padres, para ellos fue peor, Mm, ¿sí? Entonces constantemente todo esto nos hace reinterpretar la visión que tengo de mi propia historia. Y cuando yo cambio la percepción de mi historia empieza a modificarse, porque empiezo a proyectar un futuro sin esa carga. mm, ¿Mm? Hay un sí. ejemplo que me gusta poner, que es que cuando vamos al cine vemos la película y la vemos súper real y la vemos enfrente nuestro, pero esa proyección que vemos enfrente nuestro viene de atrás, ¿sí? Viene de allá arriba, de la proyección que está allá arriba. Entonces, cuando vemos nuestra realidad con los ojos, viene de una proyección que tenemos en el inconsciente. Entonces, por eso constantemente estamos teniendo la oportunidad de verlo no resuelto en esa pantalla, pero lo que tengo en realidad en mi proyector interno. Exacto, sí, que esto, bueno, tiene relación también con lo que veníamos hablando con lo de la ley del espejo, ¿no? Y esta herramienta mágica, ¿no? Bueno, que es parte, ¿no? O sea, es como, cómo trabajar con el espejo, pues bueno, yo creo que con la biodescodificación cuántica, pudiendo llegar ahí a lo profundo, a ver, a reconocer y abrazar esa parte. Y bueno, y también saber cómo liberarla y sanarla, ¿no? Y la última parte también de este tipo de herramienta que utilizamos es lo bonito que es poder hacer luego una actualización del sistema. Porque cuando estamos quitando estas viejas formas y liberando esto, que está tan arraigado, que a veces viene a nivel ancestral o a veces viene a nivel kármico, pues la importancia realmente de que no quede ni siquiera solo en verlo, y ahora estábamos hablando de que ese ver trae una sanación, sino de que hay un paso más, que es la actualización de nuestro sistema. Realmente actualizarlo para no volver a repetir, porque tenemos el automático. No sabemos hacerlo de otra manera. Entonces estamos liberando algo que igual ya no queremos, que no lo necesitamos más, pero si no actualizamos el sistema, se nos va a volver a colar de alguna otra manera porque es lo que hay. Exacto, y está buenísimo porque lo que se hace es crear un vacío, ¿no? La toma de conciencia del vacío que atrae lo nuevo, ¿sí? Entonces es como que todo está ligado, entonces también tener como el norte de qué quiero instalar en ese espacio nuevo y vacío, ¿sí? Y esa es la actualización. Y se me vino otra cosa a compartir con respecto a de que biodecodificación cuántica. ¿Por qué cuántica? Porque en realidad trascendemos el biológico. La biodecodificación está pura y exclusivamente apuntada a la biología, ¿sí? De cómo funciona mi cuerpo, qué reacción tiene cada vez que aparece un síntoma o una enfermedad, qué me está diciendo. Y cuántica es que es más allá del físico, ¿sí? Porque toda mi realidad en un punto es fractal. Eh, ¿Qué quiere decir fractal? Quiere decir que
eh, el ejemplo de la mamushka, ¿no? De las muñecas rusas, que hay una muñeca y dentro hay otra y hay dentro hay otra y dentro. Bueno, eso es como lo que sería el ejemplo de fractal. Ujú, Entonces, eh, todo lo que sucede dentro de mi propio sistema se refracta hacia afuera también. Entonces, si yo estoy teniendo un conflicto laboral, si yo estoy teniendo un conflicto con mi auto, si estoy teniendo un conflicto con algo que no es mi cuerpo solamente, también me trae una información que yo puedo decodificar y entender e interpretar de dónde viene y cómo reprogramarlo, ¿sí? ujú, Porque en un punto es exactamente lo mismo. Es una información pregrabada que se repite una y otra vez. ujú. Pues muchas gracias por, por este compartir, porque realmente es algo, bueno, para mí fue una trascendencia, ¿no? Y también trabajando con energías y con herramientas, poder hacer esta combinación, esta sanación y este aporte, ¿no? También al trabajar juntos, unir como esta visión femenina y masculina de las cosas, también hace como hay una completitud también a la hora de cuando hacemos, ¿no? La biodescodificación, cuando hacemos la terapia, cuando hacemos la actualización, porque nos podemos permitir ver como esas dos hemisferios, esas dos visiones en nosotros que ahora está tan presente, ¿no? Esta unión del femenino y masculino en cada uno de nosotros. Claro. Bueno, se me viene a agregar antes de cerrar como algunos ejemplos o un ejemplo, ¿no? Como para ver de qué trata o cómo se trabaja. Por ejemplo, si una persona tiene conflictos de hueso, ¿sí? Los huesos son la estructura del cuerpo, ¿sí? Entonces estamos hablando automáticamente de una cuestión, un conflicto de desvalorización. Todo lo que tenga que ver con músculos y hueso, estamos hablando de conflicto de desvalorización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que se acaba de jubilar y se le activa el síntoma de la artrosis, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Y lo voy a hacer súper resumido y simple. ¿Qué programa se le activa a una persona con este síntoma? En realidad la información que el cerebro emite al cuerpo es que ya no es necesario tener los huesos tan fuertes, Ujú. porque ahora ya no trabajo, porque ahora ya no tengo que cuidar a mis hijos, ¿sí? O Porque sea, a hay una nivel social situación, también, ¿no? La parte social de programación donde ya hay una voz interior que te dice, eres inútil ahora, ¿no? Ya no produces. sí, Entonces, eso se activa automáticamente y esto a nivel social está muy presente, ¿no? claro, y hay un conflicto emocional que lo activa, ¿no? Como esto que vos decís. O sea, o me echaron del trabajo, o mi hija me dice, no cuides a mis hijos, o sea, a sus nietos, porque para que vos descanses. O sea, hay una situación emocional que Ujú. genera un conflicto en que ya no soy útil, ¿sí? Y eso automáticamente repercute en el físico. Entonces, poder encontrar en qué momento, en qué situación se activó este programa, que después fue el que envió la información al cuerpo y el cuerpo reacciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosita chiquita, ¿no? Y a grandes rasgos, porque después hay que poner la lupa de dónde, cómo, y meternos ahí, buscar la emoción, liberarla, ¿sí? Como todo es información, ¿sí? Y nosotros lo que buscamos es administrar esta información y que la persona pueda hacer los movimientos para actualizar el sistema. Porque si su cerebro empieza a emitir o empieza a encontrar un propósito que lo motive, que la motive, entonces automáticamente vuelve a sentir esa energía que otra vez revitaliza el cuerpo, ¿sí? Exacto, y actualizamos el sistema. Exacto. Sí. Muchas Bueno, no sé gracias. si te viene algún otro ejemplo o algo que quieras traer. No, yo creo que igual estaría bueno pues hacer otros compartires con ejemplos concretos Vale, que hemos ido vale, viendo, Angie. trabajando.
si te parece bien. Ya me estás contagiando, dije, vale. Ah, pues eso, Ok. que yo creo que estaría bien pues poder ir haciendo pequeños compartides donde ir viendo diferentes trastornos o, sí, o bloqueos, tanto ya sean emocionales o a nivel de pareja o a nivel físico, ¿no? Y poder ir compartiéndolo. ¿Qué te parece? Perfecto, maravilloso. Bueno, podemos incluso, cuando subamos el video, puedan las personas escribirnos qué síntoma les Mm, gustaría que toquemos y bueno, y después agarramos algunos de ellos. genial. Bueno, excelente. Muchas gracias. Gracias a Tegui. Bye. Seguimos.